En el presente video vamos a calcular las diferentes funciones trigonométricas de estos dos ángulos, donde lo particular de este video va a ser el cálculo de las funciones trigonométricas de la mitad de este ángulo notable de 53 grados sexagesimales, y en este caso este ángulo sería de 26 grados con 30 minutos. También vamos a calcular las funciones trigonométricas de su ángulo complementario, es decir, de 63 grados con 30 minutos. Para poder calcular estas funciones trigonométricas de estos dos ángulos, nosotros vamos a partir de este triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos tiene de medida 37 grados sexagesimales y el otro 53 grados sexagesimales. Lo que tenemos que memorizar es que opuesto a este ángulo de 37 grados se va a encontrar este cateto, cuya longitud va a tener una medida de 3 unidades. Opuesto a este 53 grados sexagesimales tenemos este cateto cuya longitud va a ser de 4 unidades y la hipotenusa de este triángulo rectángulo sería de 5 unidades. Ahora vamos a formar otro triángulo. A partir de este vértice B vamos a jalar uno de sus lados y ahora vamos a unir estos dos lados. De esta forma estamos formando otro triángulo cuyo vértice de este lado lo vamos a llamar el vértice D. La particularidad de este triángulo es que lo hemos formado de tal forma que este triángulo BCD va a ser un triángulo isósceles, donde el lado CB va a tener la misma medida que el lado BD, es decir, van a ser iguales en la medida de su longitud. Por lo tanto, si la medida de BC fue de 5 unidades, su longitud, la medida de BD también va a ser de 5 unidades. Ahora, para poder continuar y poder llegar al cálculo de estas funciones trigonométricas, primero tengo que hallar la longitud de este lado, donde podemos ver que acá tengo un triángulo rectángulo, el triángulo ACD, y a este lado le puedo llamar H, en este caso la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, por Pitágoras yo diría lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado sería igual a este cateto al cuadrado, es decir, a 4 al cuadrado, más la suma de su otro cateto al cuadrado. En este caso, este cateto sería 3 más 5, es decir, 8 al cuadrado. Desarrollando tendríamos que h al cuadrado sería igual, 4 al cuadrado es 16, más 8 al cuadrado es 64. Es decir, h al cuadrado sería igual a 80. Por lo tanto, sacándole la raíz cuadrada a ambos lados, tendríamos que h o la hipotenusa sería igual a 4 raíz de 5. Por lo tanto, en vez de h, a esta h la voy a reemplazar por este valor que hemos calculado acá, es decir, 4 raíz de 5. Esta sería su hipotenusa. Ahora, acá podemos ver que tenemos dos ángulos, dos pequeños ángulos, y esto también lo podemos calcular. En realidad la medida de este ángulo va a ser de 53 grados entre 2, al igual que la medida de este ángulo, es decir, este ángulo también va a tener una medida de 53 grados entre 2. ¿Y esto cómo lo hemos hallado? Básicamente acá podemos decir que este ángulo mide x y este también mide x, ya que son iguales, ya que es un triángulo isósceles, estos dos lados son iguales como hemos visto. Entonces sabemos que la sumatoria de los ángulos internos siempre va a dar 180. Entonces tenemos acá este vértice A que mide 90 grados, más este pequeño ángulo que mide 37 grados, más el valor de x que sería de este ángulo y más este otro ángulo, es decir, más nuevamente x, y esto es igual a 180 grados sexagesimales. Desarrollando esta pequeña ecuación vamos a tener que 2x es igual a 53 y finalmente que x es igual a 53 medios. De esa forma nosotros podemos hallar el valor de este ángulo y de este ángulo. Ahora, continuando, vamos a proceder a realizar el cálculo de las diferentes funciones trigonométricas utilizando la memotecnia SOHCAHTOA. Entonces acá ponemos SO, K, TOA. Acá lo rellenamos con la letra H y ahora sí podemos calcular las diferentes funciones trigonométricas. Primero vamos a calcular el seno del ángulo de 53 medios. ¿A qué sería igual el seno? Entonces volvemos acá a la memotecnia y utilizamos la S que representa al seno. ¿Y qué nos dice la S? Nos dice O sobre H. Nos posicionamos en el ángulo que estamos analizando, es decir, en 53 medios. Y en este caso O sería el opuesto. Es decir, el opuesto sería todo este cateto de este triángulo rectángulo, es decir, 4
y de acuerdo a la memotecnia, el O o el 4, que es lo mismo, va en el numerador en la parte de arriba. Es decir, acá iría 4. Y la h va en el denominador, lo cual es la hipotenusa, es decir, 4 raíz de 5. Y es lo que colocamos en el denominador, 4 raíz de 5. Vemos que tenemos un radical en el denominador, entonces procedemos a racionalizar, hacemos un pequeño artificio y multiplicamos y dividimos por raíz de 5. Antes de continuar vemos que podemos simplificar, cuarta de 4 es 1, cuarta de 4 es 1. Entonces ahora sí tenemos 1 por raíz de 5, sería raíz de 5 en el numerador, y en el denominador tenemos 1 por raíz de 5 por raíz de 5. Nos quedaría simplemente 5. Finalmente el seno de 53 grados medios sería igual a raíz de 5 quintos. Ahora vamos a hallar a que es igual la cosecante de este mismo ángulo, es decir, de 53 grados dividido entre 2. Sabemos que la cosecante es lo mismo que el seno, pero es la inversa. Es decir, si el seno es O sobre H, la cosecante sería igual a H sobre O. Es decir, H hipotenusa tendríamos en el numerador 4 raíz de 5 y O, es decir, opuesto en el denominador. Opuesto a este ángulo sería este 4. Entonces 4 en el denominador. Finalmente acá podemos simplificar, cuarta de 4, 1, cuarta de 4, 1 y tendríamos raíz de 5 por 1, raíz de 5 y dividido entre 1 es igual a raíz de 5. Es decir, la cosecante de 53 medios es igual a raíz de 5. Ahora vamos hallando el coseno de este mismo ángulo. ¿A qué sería igual? El coseno de 53 grados divididos entre 2. Para esto utilizamos esta parte de la memotecnia, la parte donde tenemos el C que representa al coseno y nos dice que es A dividido entre H. Nos posicionamos en este ángulo. A vendría a ser adyacente, es decir, el lado que se encuentra contiguo a este ángulo, es decir, este cateto. 3 más 5 es 8, por lo tanto A, que es el adyacente, es decir, el número 8, va en el numerador. Y es justamente lo que colocamos acá. Y H, que es la hipotenusa, 4 raíz de 5, vendría en el denominador. Entonces colocamos 4 raíz de 5. En este caso también racionalizamos para evitar tener radical en el denominador y multiplicamos por raíz de 5 y dividimos entre raíz de 5. Finalmente, antes de continuar, simplificamos, cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2. Entonces acá en el numerador tendríamos 2 por raíz de 5 es igual a 2 raíz de 5. Y en el denominador tendríamos 1 por raíz de 5 por raíz de 5, lo cual sería igual a 5. El radical se elimina, ya que sería raíz de 5 al cuadrado. Finalmente, el coseno de 53 medios sería igual a 2 raíz de 5 dividido entre 5. Ahora vamos hallando la secante de este mismo ángulo, a que sería igual la secante de 53 medios. Para esto utilizamos esta misma parte de la memotecnia que el coseno, pero es la inversa, es decir, secante sería H sobre A. En este caso, H es hipotenusa, entonces sería 4 raíz de 5 dividido entre el adyacente. El adyacente vendría a ser 3 más 5, es decir, todo este cateto, es decir, sería 8. Acá también podemos simplificar, cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2, donde finalmente esto sería igual a raíz de 5 medios. Esta sería la respuesta de la secante de 53 grados dividido entre 2. Ahora vamos calculando a qué es igual la tangente de este ángulo, es decir, de 53 grados divididos entre 2. Para esto vamos a utilizar esta parte de la memotecnia, donde tenemos la T que representa la tangente y nos dice que vendría a ser O dividido entre A. Es decir, nos posicionamos en este ángulo que estamos analizando y O vendría a ser el lado opuesto, es decir, de todo este triángulo rectángulo, este vendría a ser el lado opuesto, es decir, vendría a ser 4 en el numerador y colocamos 4 en el numerador y A vendría a estar en el denominador, es decir, A vendría a ser el adyacente, es decir, vendría a ser 8 y es lo que colocamos en el denominador. Simplificando tendríamos cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2 y esto finalmente sería igual a 1 medio. Ahora, hallando la cotangente de este mismo ángulo, vamos a ver a qué sería igual la cotangente de 53 grados divididos entre 2. Para esto utilizamos esta misma parte de la memotecnia, pero en vez de que sea O entre A sería A entre O.
A es adyacente, lo cual va en el numerador, y O es opuesto, es decir, en este caso el opuesto vendría a ser 4, y eso es lo que va en el denominador. Finalmente, 8 entre 4 vendría a ser igual a 2. La cotangente de 53 medios es igual a 2. Lo que ahora queremos hacer es hallar las diferentes funciones trigonométricas de todo este ángulo. Y todo este ángulo vendría a ser 37 grados más 53 medios. Y esto representa al ángulo de 63 grados con 30 minutos. Para que nosotros hallemos las diferentes funciones trigonométricas de este ángulo complementario, es decir, de 63 grados con 30 minutos, lo podemos hacer como lo hemos estado haciendo anteriormente. Nos posicionamos sobre este ángulo que estamos analizando y aplicamos la memotecnia de SOHCAHTOA, donde por ejemplo el seno de este ángulo vendría a ser al lado opuesto, es decir, en este caso el lado opuesto vendría a ser 8 dividido entre la hipotenusa, es decir, entre 4 raíz de 5. Entonces, ¿a qué sería igual 8 entre 4 raíz de 5? Podemos ver que vendría a ser esto, es decir, 8 entre 4 raíz de 5, lo cual vendría a ser igual a 2 raíz de 5 entre 5, una vez ya racionalizado. Es decir, acá podríamos colocar 2 raíz de 5 entre 5. Como podemos ver en este caso, el seno de este ángulo viene a ser exactamente el coseno del ángulo complementario, es decir, podríamos continuar con el mismo procedimiento de aplicar la memotecnia del SOHCAHTOA, pero en este caso, ya que tenemos desarrollado todas las funciones trigonométricas de su ángulo complementario, es decir, de 53 grados medios, podríamos utilizar ese conocimiento para simplemente obtener la respuesta en base a esta información ya dada. Cuando dos ángulos son complementarios, nos dicen lo siguiente, que el seno de uno de sus ángulos, es decir, por ejemplo, el seno de 53 medios, vendría a ser igual al coseno del ángulo complementario, es decir, al coseno de 63 grados con 30 minutos. Y es precisamente lo que tenemos acá. Por ejemplo, el seno de 63 grados con 30 minutos, es decir, este seno, sería igual al coseno de su ángulo complementario, es decir, al coseno de este ángulo, a 2 raíz de 5 entre 5. Es justo lo que tenemos acá. Queríamos hallar el seno y vemos que es igual al coseno de su ángulo complementario. Ahora vamos a hallar el coseno de 63 grados con 30 minutos. Nos dicen que es igual al seno de su ángulo complementario. Es decir, de acuerdo a esto, a esta información, vendría a ser igual al seno de 53 grados dividido entre 2. Por lo tanto, debería ser igual a raíz de 5 dividido entre 5. Y esto lo podemos comprobar fácilmente, ya que nos vamos a la memotecnia de SOHCAHTOA. En este caso, el coseno de este ángulo vendría a ser adyacente entre hipotenusa. Adyacente vendría a ser 4, hipotenusa 4 raíz de 5. Y vemos que es justamente lo que tenemos acá, 4 entre 4 raíz de 5, pero una vez racionalizado ya sería igual a raíz de 5 entre 5. Y es justamente lo que hemos colocado acá, es decir, el coseno de este ángulo vendría a ser igual al seno de su ángulo complementario, es decir, al seno de 53 grados dividido entre 2. También nos dice que la tangente de este ángulo vendría a ser igual a la cotangente de su complementario. Acá tenemos tangente, la cotangente de su complementario vendría a ser en este caso el número 2. Por lo tanto, acá debería ser igual a 2. Nuevamente, esto lo podemos demostrar directamente de la memotecnia de SOHCAHTOA, ya que si gustamos nos vamos acá, estamos hallando la tangente de este ángulo y nos dice que la tangente de este ángulo, ¿a qué es igual? A O sobre A. Nos posicionamos sobre el ángulo analizado, O vendría a ser opuesto, es decir, 5 más 3, 8, dividido entre adyacente. En este caso el adyacente vendría a ser 4. 8 entre 4 es igual a 2. Y es justo lo que tenemos acá. Y corrobora la información acerca de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. La tangente de este ángulo que queremos hallar vendría a ser igual a la cotangente de su ángulo complementario, es decir, igual a 2. La definición de las razones trigonométricas de ángulos complementarios también nos relaciona a la cotangente, la secante y la cosecante con sus otros ángulos complementarios. En este caso queremos hallar la cosecante, secante y cotangente. Entonces, veamos, si queremos hallar la cosecante de este ángulo,
nos dice que sería igual a la secante de su complementario. Vamos a ver que es igual la secante de su complementario, sería igual a raíz de 5 dividido entre 2. Y es justamente lo que colocamos acá. La secante nos dice que es igual a la cosecante de su complementario. Acá tenemos la secante, este sería su complementario, entonces buscamos en este caso la cosecante, lo cual sería igual a raíz de 5. Escribimos raíz de 5. Y la cotangente es igual a la tangente. Vamos a buscar la tangente, es igual a 1/2. Y como repito, esto lo hemos hecho simplemente para abreviar, para ya no tener que estar racionalizando y haciendo los cálculos nuevamente, ya que fácilmente pudimos haber utilizado esta memotecnia. Por ejemplo, de estas tres vamos a utilizar nuevamente la memotecnia, solamente para demostrar que está bien lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, la cotangente. Estamos escogiendo cualquiera al azar, ustedes también pueden hacerlo. La cotangente, sabemos que es la inversa de la tangente, entonces cogeríamos esta parte de la memotecnia, nos posicionamos sobre el ángulo y nos dice que la tangente es O sobre A, por lo tanto la cotangente sería A sobre O. A es adyacente, es decir, vendría a ser igual a 4, dividido entre O. El opuesto vendría a ser 5 más 3, 8, es decir, esto dividido entre 8. Tangente es O sobre A, pero como es la cotangente sería al revés, el adyacente, es decir, el 4 en el numerador y el opuesto en el denominador. Y esto es igual a ¿qué? A 1/2. Y es exactamente lo que tenemos acá, la cotangente de este ángulo.